Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos en Viña del Mar, cerca del muelle de Vergara, y en donde nos encontramos buscando a un artista de gran trayectoria que es el maestro Alex Pérez. Él ha expuesto en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en un montón de lugares, y estamos buscándolo para visitar su casa, su taller. Don Alex Pérez. Espérate. ¿Cómo estás? Deja que vuela. Listo. Conocido, pintores. Humito. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya. Entra y no. Mira, él es la forma de Miren, saludar. miren el trabajo de Alex Pérez. Listo, ¿ves? Saludó ya. Sí. Como les mencionaba, lleva 60 años de experiencia en el ámbito de la pintura, tiene de familia de artistas, y nos encontramos en su hogar muy cálido, en este minuto con una exposición que corresponde a la temática Equilibrium. Este es tu estudio, es tu taller. Sí, es mi estudio de departamento. Ya. Aquí todo pasa. Y los que están enmarcados que ves aquí, le llamo yo bodegones simbólicos, porque no tienen algo, la posición de los objetos se confrontan, una vela y un pepino, un zapallo italiano, una pera o aquí por ejemplo una pera y una paleta, una espátula de pintor. Todo esto se puede componer, se puede poner, pero la posición que tengo la puedo manipular. E incluso mover la perspectiva, distorsionarla en pos de una cierta visión doble, más abierta, como un bodegón de Cézanne, que él le cortó las patas delanteras de una mesa para recibir esta inclinación y ver como de frente y desde arriba. Eso lo uso yo especialmente en este cuadro que está allá, en Desayuno en Ritz con Pinax. Que esa perspectiva es imposible, porque se estaría cayendo ahí todas las galletas, todas esas cosas. Exacto. Pero gano una visión más amplia. O sea, aparte de ser algo realista, tú igual alteras la realidad. Se puede. Se puede. Es que tiene que ser sutil. Si yo altero demasiado la realidad aquí, ya sería casi un surrealismo. Aquí compongo. Aquí no compongo mucho. Enfoco bien, sí, pero no compongo. Si tú ves este cuadro firmado en un lugar o una exposición de este estilo, no pensarías ni imaginarías que estos son del mismo artista. Claro, es mi problema y yo lo explico muy bien. No puedo pintar esta serenidad simbólica, suave, serena, con este trazo. Claro. Sería expresionista. Se termina. Por lo tanto, dije yo hace años, muchos años, Alex, tienes dos estilos. Pero este es un trabajo de cámara. Lo que ven aquí es un trabajo lento, aquí en el caballete, ahí horas y horas. ¿Esto es lo que estás trabajando en este minuto? Sí, este es Mi reino por una vela. Mi reino por haciendo una vela. parodia de Ricardo III, Mi reino por un caballo. Oye Alex, tú vives trabajando en esto, así Sí. que yo ando ahora como un busquilla, ando curioso y quiero acompañarte un rato para Ya, conversar con gusto. y ver tu trabajo, tu Con proceso. gusto. Tú me has visto en situ. In situ, sí. Pero en esta, bueno, mira, vamos a ver aquí, pucha, no hay gran secreto, ¿ah? Es un bodegón, o digamos una naturaleza muerta, como le llaman, ordenada de una forma simbólica. Recuerda a Ricardo III de Shakespeare, que en la última batalla, cuando va perdiendo la batalla y se le cae el caballo y grita, mi reino por un caballo. Entonces yo, ¿qué hago para te contar un chiste de una vela que está apagada, está humeando? Está humeando, Y sí. mi reino por una vela. Es decir, ¿quién está pidiendo el reino aquí? ¿Quién está pidiendo la salvación? Ahora van bajando estos tres sustitutos de fruta, una pera, un pimentón rojo y una berenjena, que son de madera. Claro. Y vienen bajando. Son sustitutos y hace mucho tiempo que están aquí porque le está bajando incluso una especie como de óxido. Sí, claro. Es decir, casi toda esta serie de bodegones simbólicos, de la serie simbólico austero, no es surrealismo, es realismo. Claro.
puedes armar esta escena. Por lo tanto, esta pintura para mí, este tipo de pintura, son escenografías. Tienen mucho que ver con el teatro. Creas como un acto. Un acto, exactamente. Entonces yo con lo único que ayudo es con el nombre. Y si no ajusta mucho, no se entiende el nombre, no importa. El espectador, mira, tú puedes esperar 4 personas que viendo esta cosa, uno va a entenderlo mejor como yo quiero decir, y otro menos. Pero a otro le va a gustar, oye, chuta, la berenjena, es más que berenjena. Otro dice, mire el humito. O mire qué lindo todo esto, elegante, o no me gusta, qué sé yo. Pero yo respeto mucho a lo que el espectador, y considero que el artista tiene que hacerlo así, y no obligar dictatorialmente al espectador a que entienda lo que pasa hoy en el... ¡Basta! Juli, tenemos que grabar. Mira, cuando uno ve un trabajo, la gente se pregunta cómo lo hizo. Es decir, dice, oh, qué bonito, pero hay un gran porcentaje de gente que la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Claro. Ese misterio, ¿cómo se hace ese saludo, Isabela? ¿Cómo brilla eso? ¿Cómo se hace esta berenjena? Esto es un truco, porque esto tiene 2 dimensiones, aquí no hay berenjena. Si tú quieres un efecto así tan suave, esto tiene que ser suave. Si tú quieres que agarre una cosa tosca, fuerte, como esas rocas costeras, entonces esto tiene que ser la tela o el sustrato tiene que ser rugoso para que agarre el peso de la pintura y para que dure en los años. Bueno, pero después viene esto, que es el artefacto o la herramienta con que ponemos la pintura aquí. Esto es una sabiduría en sí misma. Es decir, esto tenemos que conocerlo muy bien. Los tipos de pinceles, cuáles pinceles, cuándo, cómo. No podemos pintar con el mismo pincel el mismo efecto. Muchas veces uno logra con maestría, casi por flojera, en vez de tomar otro pincel por ahí, ya con el mismo logra hacer un efecto que podría haber sido con otro pincel. Eso ya es experiencia, es maestría. Cuando yo creo la composición con el dibujo y con todo, la craneo, hago una capa preliminar muy simple, me toma más o menos media hora, 1 hora. Esto es gris oscuro, esto es negro, esto es amarillo ocre muy oscuro, verde oscuro, todo oscuro. La geometría de mis composiciones, toda esta, esa es la compleja. La repartición geométrica básica del formato espacio es muy importante. Ahí van a actuar dentro de este formato y el escenario que está aquí atrás, van a actuar los actores en una posición simbólica y convincente. Tienen que sentir que el aire está detrás de la berenjena y detrás de la pera y esa papa más que papa. Y cuando va subiendo la vista, hasta aquí es un bodegón ordenado de una forma triangular, como de cruz. Y aquí bajan 3 cosas insólitas. Un chiste de frutas. Estoy trabajando con veladuras, no una pasta de pintura que pongo. Es decir, es prácticamente más medio de unos grises que pintura. ¿Ve? Yo chupo aquí, porque no estoy seguro si la cantidad lo absorbe la servilleta. Y estoy realzando ciertas luces de este pedazo de madera en forma de berenjena. Muy lentamente, casi imperceptible. No puedo apurarme aquí, pues si yo hago aquí una mancha que no acorde a lo que pasa aquí, tengo que limpiarla. Entonces, muy suavemente voy adheriendo veladuras. Este es un trabajo antiguo, a la antigua, por intermedio de veladuras. Ve, aquí yo tengo que pasarle porque se me pasó la mano. Y tienes que hacerlo muy convincentes, son de madera y tienen grietas y vas trabajando veladura, veladura y veladura, es un trabajo lento. Es un trabajo lento, sí. Un trabajo de transparencia. ¿Ves? Oye, mira, ¿y tu paleta? Mira, es transparente, si no hay pintura aquí. Claro. Ese es medio. Pero aquí yo necesito un instrumento muy lindo. Antiguo. Que lo usan los antiguos. Pues no queda otra, porque si no voy a poner la mano en el cuadro, ¿comprende? Entonces pongo el... Eso es muy interesante. Eso. Claro, este es el painting stick. Entonces, ¿ves? Yo tranquilamente puedo trabajar. Y este palito de llamarlo pintura, que ahí pues aquí pequé de ignorante, porque en realidad muchas veces he escuchado el nombre en castellano y no me queda.
Y me queda en inglés, y en inglés muy cómico, porque es palo de pintura, es painting stick o leño. O lo puedo usar así. Es decir, depende de dónde esté pintando yo, ¿comprendes tú? Pero aquí, esto no puede estar en el aire. Esto tiene, yo fíjate que me lo pongo aquí, acá. Es para agarrar la mano y no se te mueva porque el pulso ya no. Entonces ahí le haces la línea ahí fina. Fina, mira. Yo te voy a hacer una línea aquí. Eso. Está uno así. Y si te vas más grande, a grandes campos, como ya no usas este palo, y ya trabajas aquí así. Pero cuando tú te acercas aquí, tú ya necesitas algo de más precisión. O poner el dedo aquí, o esto, y ya está en algo con precisión. Esto es un trabajo de precisión, de nervios, ¿ah? De nervios. Técnica antigua, técnica que requiere una sabiduría muy buena de los óleos, de los materiales, de los diluyentes, los secantes, los pinceles, el toque, la cantidad de pintura, etc. Es muy complejo. Aquí no puedes tú improvisar mucho, porque esta es una composición muy pensada, académica, y pensada de antemano. Oye, ¿y sobre qué estás trabajando? Esto es una lona que preparada por unas 3 capas de una especie como de yeso. Una lona de algodón, ¿ves? Gruesa, sí, pero suave, ¿ves? Pero sí tiene una porosidad. Sí. Esta la ha preparado mi esposa. Me ha preparado las mejores telas que he pintado yo, también. Que tiene algo de grano, que yo puedo el pincel arrastrarlo y lentamente ir mordiendo, es decir, como raspando así. Sí. Pero no llenar de pintura porque si no se va. Esto no puede ser pastoso, como digo yo, a diferencia de ese cuadro está hecho en un papel. Es claro, un óleo en un papel preparado. Un papel preparado. Sí, un papel muy grueso, claro. Eso requiere otro tipo de pinceles. Después voy a mostrar yo qué tipo de pinceles uso hoy. Un tipo de trazo diferente. Otro tipo de impasto igual. Impasto. Otro pintor. Sí. El choque. Sí. No se puede hacer con un pincel que tiene el pelo demasiado regular. O lo va a hacer con un pincel de 2 pelitos y va a empezar a dar vueltas. ¿Qué hace el espere? Agarra el pincel, lo aprieta, le pone la pintura y hace esto. ¿Viste? ¿Viste aquí cómo se levantó el pincel? Ya, claro. Y esto así... Ya se comportó de otra forma. Sí. Milimétrico, no se alcanza a dar cuenta la gente. Entonces, bueno, yo lo hago esto con un pincel plano. Pero el pincel plano, como tiene todos los pelos en la misma dirección, te va a dar una cosa así como demasiado definida. Sí. El pincel puntiagudo te va a dar solamente la punta. Claro. Y aunque lo aprietes, no te va a dar esta casualidad que está pasando aquí. Porque es semi-redondo. Ahí está. La selfie para el pincel. Selfie para el pincel. Al final, que la vida es una cuestión mundial. Veamos un poco tu... Mira, aquí estos son óleos. Tiene una paleta amplia. No, esta es una paleta reducida. Jumi. Venga, mi niño lindo. ¿Está diciendo que están filmando a su papá? No, esta pipa no me gusta. Ya. Papá va a pintar un poquito. ¿Quieren ir conmigo? Me gustan los pinceles. Este es el mejor crítico de arte que tengo. Este viene desde los 15 días criticándome la pintura. Por eso pinto bien. Ya. La herramienta de pinceles finos, pinceles de pelo natural, sintético. Mira, hoy casi todos son sintéticos y buenos. Los naturales sí son buenos. Son carísimos. No hay problema. Yo tengo naturales. Dejé de usarlos. Hace 40 años, yo te compraba los pinceles más caros, las pinturas más caras y las telas belgas de lino a mano, de $1.000 el metro cuadrado. Hoy, ¿sabes con qué estoy pintando yo? Luca y media. Tela hecha por mí, con látex. Pintura, Talens, Winsor Newton. Raramente un Artist Color. Compro los tubos, ¿no es cierto? Y muchas veces los tubos, ¿se te has dado cuenta? Sí. Se empiezan a sudar, se les sale el óleo por acá, se rompen.
Entonces cuando están un poco viejos los tubos, ya no tienen forma y en vez de andar apretando el tubo, lo aprieto de una vez, lo saco todo el material aquí y le pongo unas cuantas gotas de aceite de linaza y los guardo aquí. O sea, Oye, yo tengo una pregunta. ya. Yo veo todo esto bien armadito, pero ¿qué hace este alicate? Explícanos a todos qué hace el alicate ahí. Yo no uso el pincel redondo en punta o de esta forma. Yo lo uso de lado. Eso es bien. Ahora, si yo está redondo y de lado, el pelo se me va a mover de esta forma. Entonces, ¿qué hace Alex Pérez? Agarra el alicate y lo va a transformar en un lenguado alargado. Existen esos pinceles en comercio, pero generalmente el largo a mí no me es satisfactorio y es demasiado arreglado. Yo necesito el pincel medio chascón, por cómo muevo el pincel y sale ese trazo medio casual. Es esto. ¿Ven aquí? Aquí yo agarro la virola, esto se llama virola, y aprieto, fíjense, está redondo, ¿no es cierto? Y aprieto esto de esta forma. Un apretón. Ahora doy vuelta, fíjense cómo se transformó en lenguado. Ahora lo tengo abiertito. Ahí se empieza a abrir el pelo. No de fábrica, ahí está la cuestión. ¿Ves esto? Vamos a ponerlo aquí. ¿Ves que los pelitos están aquí? Estos pinceles son planos, ¿no es cierto? Aquí tienes uno nuevo. En las primeras capas lo rasco, lo maltrato, hasta que se me abre como una palmerita. Ya no te da un trazo exacto. Ajá, pero ahí viene el peluquero. Dale, a ver. Ahí viene el peluquero y empieza a cortarle los mechoncitos. A cortarle, y los va transformando en esta punta. Lengua, simulando un poco la lengua. No, es que un problema, es una cuestión de mano. Recuerda una cosa, que si nosotros dos pintamos este mismo tema o un tema costero, tu mano y tu cerebro van a crear un trazo personal. Correcto. Quieras o no quieras, es lo que nos va a diferenciar. Tu muñeca te define. Exacto. Ahora, esta punta, como este ya pasó de ser nuevo a pasó de ser mediano y empezó el peluquero a hacerle la puntita, es para meterme en forma así o de punta acá. Lo transforma en más versátil. Versátil. Es decir, de fábrica no es versátil. Oye, aquí se van los secretos. Oye, todo esto es secreto. Oye, pero este es un trabajo de miniatura. Sí, era este. Y era así antes. Ver el número 2. Claro, exacto. Ya, cuando se empieza a abrir, pasa el peluquero, mira. Y este que ya está más viejito, claro, es para esta cosita aquí. Que necesito que sea el pelo corto. Y si yo compro un 000 redondo, aunque sea de Winsor Newton, es un largo y es demasiado flexible. El lenguaje tanto de rocas como también de bodegones siempre va a ser, a pesar de que son como dos trabajos distintos, dos lenguajes, hay un tema también de que hay un eje de los grises tuyos. Mira, analizando la naturaleza, el color limpio existe en muy pocas oportunidades. Flores, mariposas o insectos, peces tropicales y frutas. En la naturaleza. Y ciertos pajaritos, lógicamente. Pero si tú te miras la naturaleza, en general, domina una mezcla de colores grisáceas. En mi caso, porque soy un pintor realista, y la realidad es gris. Si tú miras aquí alrededor y empiezas a contar con un espectrómetro o no sé qué instrumento, los colores va a llegar a una gama de este porte de grises, llamadas grises, grises cálidos o grises fríos, claro. Y por aquí andan unos cuantos colores limpios. Entonces yo basándome en eso, creo en realidad que mis pinturas tienen una cualidad de atmosférica muy convincente. Mira, aquí hay puestas de soles, por ejemplo en el sur me tocó ver puestas de soles impresionantes de los colores, pero con esas nubes, esa cosa apoteósica. Pero el sol te rompe el espectro y tienes rojo, amarillo, todo. Aquí en la cordillera, mira, me he fijado en la cordillera en invierno, que hay nieve, todo, y de repente hay un día claro y en el atardecer
Oye, el Aconcagua está de color naranja, rojo, precioso. Pero es un efectito por ahí, media horita. ¿Qué media hora? No es un país, ese es un país gris. Yo respeto la química. La química aquí. Si alguien no entiende que un negro, un sombra tostada y un Prusia juntos se van a resquebrajar en 10 años cuando se pone en capa espesa. Eso no te lo enseñan, pero yo lo cuido. ¿Sabes por qué? Por los grandes maestros. Claro. Aunque estos ya no son pigmentos naturales, pero sí, como son químicos, existe la reacción. Colores oscuros por los delgados. Las luces, los gruesos, que sean los claros. Si cuidas ese orden de capas y de secado, esta pintura y mis pinturas que he pintado hace 40 años tienen la misma cara como si lo hubiera pintado hace 2 semanas. No hay que ser un químico, mire, todo esto es muy simple. Un poco de no ser tan ansioso y lanzarlas ya. Estudiar un poquitito ahí. Pero ¿qué es lo que pasó en el siglo XX o a finales del siglo XX? Con todo el respeto a los impresionistas, que fantásticas las obras, pero ahí quedó el despelote técnico. Rápido. Ya no importa, no se ha secado, tirémosle. Entonces se resquebrajan. Tú tienes pintura de Tapié, con todo respeto, que admiro a Antoni Tapié como abstracto, lo adoro. Lo fui a visitar Europa, las obras de él. Se están cayendo ahí en los museos. Vienen con la palita de llanta, sacan toda la mano en la arena y toda la cuestión que se le está cayendo. Por falta de respeto químico. Mira, en el siglo XX tuvimos 55 mínimo, 55 tendencias artísticas pictóricas o artísticas visuales. 55. Eso te dice una pura cosa: caos. Cada semana sale un idiota con un neo, o post-neo y ultra post-neo. No hay dudas, nada dura, nada, todo es inmediato. Este famoso por 5. Mira, Andy Warhol, que yo como personalmente no lo soporto, lo puedo decir en público, no me gusta, un oportunista, pero era muy inteligente. Y él dijo eso. Estos ya recibieron los 15 minutos de fama. Jeff Koons, semiporno ahí, y bien así a la moderna, lo más morbo que puede haber, millonario. Tiene otro loco ahí, Damien Hirst, mete tiburones en formalina, oye, por Dios. No. Entonces, bueno, aquí tiene un viejo anacronista pintando a la antigua, pero bien, porque si ve esto, pues que convence, y yo estoy contento. Si yo no soy fiel a mi verdad, y me estoy mintiendo a mí mismo, y me miro al espejo y mira, oye, pues ya podría ser un abogado del diablo, y está lleno de millones, ¿comprendes? Pero yo nunca estoy seguro que dormiría tan bien como duermo, ¿comprendes? Después de una sesión de esto, que es lo que siempre he llamado yo arte, y arte es la fusión casi imposible entre la materia, porque es pura mugre, y el espíritu. Oye, Alex, muchas gracias por aceptarnos gracias en tu casa. Sí, Oye, aquí en mi intimidad. En tu intimidad, en este... Que te digo una cosa, en mis videos... yo te he visto, o sea, Sí. tienes muchos seguidores, Sí. tienes una larga trayectoria a través de también de YouTube. Pero se muestra aquí nomás. Se muestra la primera vez que claro, y tú ves, la intimidad. gente muestra tu obra, el proceso. Hoy nos estamos despidiendo entonces con el gran maestro Alex Pérez, amigo mío, una gran persona, gran artista, y esperamos que nos sigan visitando, que también podamos tener contacto contigo. ¿Tú tienes alguna página web? Sí. ¿Cuál www.a-perez.com, y si escribe en Google Alex Pérez, el primero que sale arriba. Genial, pues. Un gustazo. Genial verte, chaito.